vamos a ver una guía de proporciones básicas para saber cómo componer un rostro. Voy a dividir cada hoja en 2 mitades para que así tengamos 4 pasos y podamos seguir qué hemos hecho en cada uno. Voy a empezar con una figura geométrica muy sencilla, que va a ser un círculo. Y tenemos que cuidar que no nos quede ni muy ancho ni muy alargado, porque si no al final el retrato nos va a quedar también o muy ancho o muy alargado. Tenemos que procurar que sea lo más redondo posible. No tiene por qué ser un círculo perfecto porque solamente lo vamos a utilizar como una guía para situar las partes del rostro. Una vez tengo este círculo dibujado, lo que voy a hacer es trazar una línea vertical que lo parte por la mitad. Este va a ser el eje de nuestro rostro. Y una vez tenga esto, voy a trazar una línea horizontal que lo parte por la mitad también. Si te fijas, al trazar el eje vertical he hecho una línea un poquito más alargada. Esto nos va a servir para situar el siguiente elemento que va a conformar la estructura del rostro. En el segundo paso volvemos a situar esta misma división, pero en esta línea horizontal vamos a marcar unas guías que nos la dividan por la mitad. Entonces, estos cuartos van a tener una mitad de la que vamos a sacar una figura rectangular. Tiro estas líneas hacia abajo y el final del rectángulo es un poquito menos que esta medida. Voy a poner un final por aquí. Esto tampoco es ciencia exacta, es simplemente una guía para poder situar las proporciones a ojo. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a pasar al siguiente paso. Aunque todavía parezca un poquito abstracto, en esta figura ya tenemos las líneas principales de la cara y ahora te las voy a señalar. En esta vendrían las cejas, que podemos marcar con 2 arcos en los que dejamos algo de espacio de distancia. Esta primera línea sería la de las cejas. La de los ojos lo vamos a hacer un poquito distinto porque en vez de 2 arcos con una pequeña separación, vamos a dibujar 3 que sean más o menos del mismo tamaño. Como ves, son 3 arcos del mismo tamaño y uno de ellos pasa por el centro. ¿Por qué hemos dibujado 3? Porque ese tercer arco es la distancia que hay de separación entre los 2 ojos, que sería como la de un tercer ojo que no se ve. Para continuar, por encima del final de nuestro círculo podemos hacer una marca que sería la línea donde descansa la nariz. Y si dividimos este espacio en 2 mitades, tenemos el lugar donde descansa el labio inferior. En este último paso que nos queda, simplemente tenemos que hacer todos los pasos que hemos hecho hasta ahora y vamos a terminar de completar este esquema de situación añadiendo la zona de las orejas y cerrando la mandíbula. He marcado esta línea discontinua para que tengamos claro que la mitad de este espacio es donde descansa el labio inferior y hay que tener cuidado para no confundirlo con la apertura de la boca. Es el final del labio inferior y el inicio del mentón. Ahora voy a marcar otra línea discontinua que marcaría el espacio que ocupan las orejas. El largo de las orejas siempre es la distancia que va del ojo a la nariz, pero como estamos viendo una cara frontal, por efecto de perspectiva las tenemos que dibujar un poquito más pequeñas. Es un truco para que no nos queden las orejas muy grandes cuando estamos dibujando una cara de frente. Lo último que nos queda por hacer es cerrar la forma de la cara con la mandíbula, simplemente trazando una curva que vaya desde el final de las orejas hasta el punto del final del rectángulo. Con esto ya tendríamos el esquema básico de lo que sería un rostro en posición frontal. Ahora voy a pasar de página para ver un rostro de medio lado. Voy a hacer lo mismo que en el frontal, que es empezar por una circunferencia lo más redonda posible. Lo único que tiene de diferente es que en vez de poner el eje en medio, voy a tirarlo un poquito hacia el lado que quiero que mire mi figura, que por ejemplo va a ser el derecho. Así que ya no va a partir la circunferencia por la mitad, sino que va a haber 2 mitades más grandes. La izquierda más grande, la derecha más pequeña. En este segundo paso no he marcado la línea horizontal de la misma manera que lo hice en el paso anterior, así queda más claro que lo que cambia en este esquema es que el eje se desplaza un poquito hacia un lado. Lo que voy a hacer sobre esta línea es establecer las mitades de la misma manera.
En este tercer paso lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho en el esquema anterior, porque las líneas de las cejas, la nariz y la boca siguen siendo exactamente las mismas. Marcamos primero 2 arcos con cierta separación, 3 arcos, de los que el último puede que nos quede un poquito más pequeño porque la distancia que hay aquí no es la misma que la que hay en el lado derecho. La línea de la nariz un poquito por encima del final de la circunferencia y este espacio lo divido por la mitad para tener el lugar donde descansa el labio inferior y comienza el mentón. Ya solo queda un paso para completar nuestro esquema de medio lado. Como apunte, recordarte que esta distancia no es la misma que esta de aquí arriba. Esta es un poquito más corta y la de arriba va del final de la circunferencia hasta el principio de nuestro eje horizontal. De nuevo, como en el paso anterior, vamos a marcar dónde irían las orejas y cerraremos nuestra forma de la mandíbula. En esta pose no tenemos por qué hacer las orejas un poquito más pequeñas porque el efecto de perspectiva es menor, así que simplemente podemos hacerlo en la distancia que está marcada, desde el principio del ojo hasta el final de la nariz. Y de nuevo, la mandíbula va desde el lóbulo de la oreja hasta el final de nuestro rectángulo. Podemos terminar de cerrar la línea de la mandíbula y el perfil de medio lado uniendo esta línea con el sobrante de la circunferencia que nos sale más o menos a ojo. Esto tampoco es ciencia exacta, pero este sobrante nos puede marcar un poco la dirección del pómulo. El pómulo es verdad que estaría un poquito más abajo, pero así por lo menos tenemos una guía para saber por dónde iría. En el siguiente paso vamos a hacer el esquema de un rostro de perfil. El primer paso, como siempre, es comenzar por una circunferencia, pero esta vez, en lugar de poner el eje en el centro o un poco ladeado, vamos a ponerlo totalmente al extremo de la circunferencia para marcar el perfil del que queremos que esté nuestro rostro. Por ejemplo, he escogido el perfil derecho, así que pongo esta línea pegada al lado derecho de la circunferencia, dejando siempre un poquito más de longitud por debajo del círculo. Ahora que he marcado la línea en horizontal, la peculiaridad de este paso es que voy a alargar un poquito la circunferencia, así, para convertirla en un óvalo. Esto es porque el cráneo es un poquito más ancho de perfil que de frente. Ahora, para sacar mi rectángulo, voy a dividir toda esta línea a la mitad, contando con la parte que he extendido de la circunferencia. Saco la línea vertical que va a ser la otra cara de mi rectángulo. De nuevo, las líneas de los rasgos, cejas, nariz y el labio inferior van a estar situadas en el mismo lugar. Aquí coloco un arco para las cejas, la nariz como siempre, un poquito por encima del final de la circunferencia y aquí estaría el labio inferior. Y se me ha olvidado colocar los ojos, que esta vez simplemente sería un arco que no llegue a tocar el extremo del rectángulo. Ahora, como siempre en el último paso, lo que nos queda por hacer para cerrar esta estructura es situar el tamaño de la oreja y cerrar nuestra forma con la mandíbula. La oreja, como ya sabemos, mide la distancia que va del principio del ojo al final de la nariz. Y como no tenemos ningún efecto de perspectiva porque la estamos viendo de frente, no tenemos que hacerla más pequeña, simplemente de esta medida igual que en el medio lado. La mandíbula, como antes, vendría desde el final del lóbulo hasta el final de nuestro rectángulo, con una curva suave. Con esto ya tendríamos terminados los esquemas de las 3 poses que estamos haciendo de un rostro, que son frontal, medio lado y perfil. Esto solo es un esquema para situar los elementos de un rostro. No quiere decir que cada vez que tengas que dibujar tengas que empezar haciendo un círculo, partiéndolo por la mitad, pero sí te sirve como guía para saber cómo medir las proporciones de los elementos de una cara cuando estás bloqueado o cuando no sabes cómo empezar en la hoja en blanco. Lo bueno de este esquema es que te sirve para interiorizar esas distancias y esas medidas y cuanto más lo practiques, más te las vas a aprender sin necesitar seguir todos los pasos.